Llegué temprano a casa. Esa única decisión casi me cuesta la vida. La cancela principal se cerró detrás de mi coche con un suave suspiro mecánico. El tipo de sonido que había oído 1000 veces y nunca había notado. Esa noche sonó definitivo, permanente, como la tapa de un ataúd cerrándose. Se suponía que no debía estar allí. Mi agenda decía que estaría en Cancún hasta la mañana, sonriendo para las cámaras, estrechando manos, fingiendo ser la esposa perfecta de un hombre poderoso. En cambio, una sensación de inquietud me había traído de vuelta a la Ciudad de México horas antes. Una opresión en el pecho que no podía explicar. Instinto del tipo que me había mantenido viva desde los 19 años. La mansión estaba inusualmente silenciosa, demasiado silenciosa. Tan pronto como entré, mis tacones chasquearon suavemente contra el piso de mármol. Una mano me agarró la muñeca desde las sombras y me jaló hacia atrás, con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera gritar o golpear, una voz familiar se presionó contra mi oído, baja y urgente. Guarda silencio. Me quedé sin aliento. Si te ve ahora, continuó la voz, apenas un susurro, morirás. Me congelé, no porque le tuviera miedo, sino porque lo reconocí. Esteban Valdés, mi jefe de seguridad, mi sombra, el hombre que había recibido balas por mí sin dudarlo, el hombre que había jurado, mano en el corazón, que su vida me pertenecía. Su agarre era firme pero controlado, su cuerpo posicionado entre yo y la escalera, bloqueando mi vista. ¿De qué estás hablando?, susurré. No respondió. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza hacia el piso de arriba, y fue entonces cuando lo escuché. La voz de un hombre, baja, familiar, confiada de una manera que solo viene del derecho. Mi esposo. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Qué hace en casa?, articulé, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Esteban no me miró. Tenía los ojos fijos hacia arriba, la mandíbula tensa. Por favor, murmuró, confía en mí, solo escucha. Odiaba esa palabra. Escuchar. Yo era Sofía Duca, reina de la mafia por sangre, por matrimonio, por reputación. Los hombres me escuchaban. Los hombres me temían. Nadie me decía que me escondiera en mi propia casa. Y sin embargo me quedé quieta. Entonces oí su voz. Una mujer, suave, sin aliento, riendo discretamente. Mi sangre se heló. Al principio, mi mente se negaba a aceptarlo. Mi cerebro buscaba explicaciones. Una invitada, un miembro del personal, alguien perdida. Entonces ella pronunció su nombre. Marco. El sonido de ello, íntimo, perezoso, familiar, me atravesó más bruscamente que cualquier cuchilla. Marco Reyes, mi esposo. Mi pecho se apretó, mis pulmones luchaban por tomar aire mientras las voces bajaban por la escalera. Me acerqué a la pared, cada sentido agudizándose, cada instinto gritando. No deberías estar aquí, dijo Marco, aunque no había una verdadera protesta en su tono. Si Sofía se entera, no lo hará, respondió la mujer, divertida. Está en Cancún, tú mismo lo dijiste. Cerré los ojos con fuerza. ¿Cancún? Mis manos se cerraron en puños. Además, añadió bajando la voz, ella nunca llega a casa temprano. Ni tú, ni ella. Una pausa, luego un sonido que nunca olvidaría. Un beso. Tragué con dificultad. La bilis subía a mi garganta. Mi primer instinto fue la violencia. Imaginé subir corriendo las escaleras, arrastrarlos a ambos a la luz, viendo sus caras desmoronarse mientras yo destrozaba su mundo. Pero el agarre de Esteban se apretó ligeramente, una advertencia silenciosa. Y entonces la mujer volvió a hablar. Odio escabullirme así, dijo, especialmente sabiendo que a veces él está abajo. Él, mi mente se detuvo en esa única palabra. Daniel no sospechará nada, respondió Marco casualmente. Confía en ti y confía en mí. Daniel, mi cuñado. Mi corazón se detuvo. Las piezas encajaron tan rápido que me mareé.
Daniel Reyes, el hermano menor de Marco, casado hacía 3 años. Una unión estratégica que fortalecía alianzas en la costa del Golfo. Una boda que yo misma había planeado. Una mujer a la que había acogido en mi casa, besado en la mejilla, defendido en mesas llenas de lobos. La mujer de arriba era la esposa de Daniel. Mi visión se nubló. Me mordí el labio lo suficientemente fuerte como para saborear la sangre. Esteban se inclinó más, su voz apenas audible. No quería que te enteraras así. Lo miré entonces, realmente lo miré, y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Culpa. ¿Cuánto tiempo? Susurré. Su mandíbula se apretó suficiente. La traición se hundía más con cada palabra. No solo una aventura, no solo infidelidad, traición de sangre. En mi mundo, acostarse con la esposa de otro hombre era una declaración de guerra. Acostarse con la esposa de tu hermano era imperdonable. Era caos. Era muerte. Y lo estaban haciendo en mi casa, en mi cama. Mis rodillas amenazaban con ceder, pero me obligué a mantenerme erguida. Las reinas no se derrumban. Las reinas observan. Las reinas sobreviven. Arriba, las voces se alejaron más. Una puerta se abrió, se cerró. Siguió el silencio. Miré fijamente la escalera, todo mi cuerpo vibrando con furia contenida. Confiaba en él, dije suavemente. Confiaba en ambos. Esteban finalmente me soltó la muñeca, pero no se apartó. Su presencia era sólida, arraigadora, como un ancla en una tormenta. Lo sé, dijo. Por eso no puedes confrontarlos. Todavía no. ¿Por qué? Espeté, la ira destellando a través del shock. Es mi esposo. Esta es mi casa. Terminaré esto ahora. No, dijo firmemente. Si lo haces, no saldrás viva. Me reí una vez, amarga y vacía. ¿Crees que le tengo miedo a mi propio esposo? La mirada de Esteban mantuvo la mía. Creo que todavía no sabes todo. Eso me detuvo. ¿Qué significa eso? Dudó, luego pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Esto no se trata solo de sexo. Están planeando algo, algo que te elimina del mapa. El aire abandonó mis pulmones. Eliminada. No divorciada, no deshonrada. Eliminada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oiría arriba. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Porque me ordenaron guardar silencio, respondió. Y porque esta noche no se suponía que regresaras viva a casa. Un escalofrío me recorrió, profundo e implacable. Miré las escaleras una última vez. Mi casa de repente se sentía enorme, extraña, hostil. Había entrado en mi casa como esposa. Estaba allí como presa. Pero habían cometido un error fatal. Me subestimaron. No era solo una mujer traicionada. Era una reina de la mafia. Y no caería en silencio. No dormí esa noche. Me senté sola en la oficina privada al fondo de la casa. Luces apagadas, una mano alrededor de un vaso del que nunca bebía. La mansión respiraba a mi alrededor, los sistemas de seguridad zumbando, los pasos distantes de los guardias cambiando de turno, el ritmo familiar de un mundo que me pertenecía, pero que ya no se sentía seguro. Esteban estaba cerca de la puerta, silencioso, vigilante. No se había apartado de mi lado desde que supe la verdad, ni por un segundo. Y por primera vez en años, agradecí la presencia de otra persona en mi propia casa. «Todavía están arriba», dije en voz baja. «Sí», respondió. «¿Con ella?» «Sí». Cerré los ojos. Marco Reyes, mi esposo, el hombre que el mundo creía que gobernaba a mi lado. El hombre al que había defendido en salones llenos de asesinos y políticos. El hombre que vestía la lealtad como un traje a medida mientras me traicionaba a puerta cerrada. Ana, la esposa de Daniel. Todavía podía escuchar su risa en mi cabeza. Suave, confiada, cómoda, como si perteneciera allí. «¿Cuánto tiempo lo sabes?», pregunté. Esteban no respondió de inmediato. Eligió sus palabras con cuidado, como alguien caminando por un campo minado. «Sospeché hace meses», dijo. «Lo confirmé hace 6 semanas». 6 semanas. Dejé que el número se asimilara. 6 semanas de besos robados en mi casa. 6 semanas de mentiras dichas en mi cara.
6 semanas de cenas donde nos sentábamos en la misma mesa sonriendo, brindando por la familia. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Porque en cuanto lo supieras, tu vida estaría en peligro. Me volví hacia él lentamente. ¿Crees que mi vida no está ya en peligro? Ahora es peor, dijo honestamente, porque no solo te están traicionando, se están posicionando. Me recosté en la silla, el cuero frío contra mi piel. Explícame. Esteban se acercó, bajando la voz, aunque nadie más podía oírnos. En nuestro mundo, el poder es percepción. Eres la reina porque todos creen que eres intocable. En el momento en que esa imagen se resquebraja, la gente empieza a planear. Asentí. No me estaba diciendo nada que ya no supiera. Marco ha estado haciendo movimientos, continuó, silenciosos, transfiriendo activos, cambiando lealtades, aliándose con hombres que no te rinden cuentas. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso. ¿Y Daniel?, pregunté. Esteban exhaló lentamente. Daniel es más débil, pero su esposa no. Ella les ha estado susurrando a ambos. La traición quemó más profundamente con cada palabra. Recordé la primera vez que la conocí, lo educada que había sido, lo cuidadosamente que elegía sus palabras, cómo lo observaba todo, siempre escuchando más que hablando. Había pensado que era inteligente. Nunca imaginé que fuera peligrosa. «Creen que estoy ciega», dije. «Creen que estás distraída», corrigió Esteban. «Creen que confías en tu esposo». Me reí suavemente, sin humor. Ese fue su primer error. El silencio se instaló entre nosotros por un momento. Luego volví a hablar. «Cuéntame todo desde el principio». Esteban asintió. «Cuando te casaste con Marco, fortaleció su posición de la noche a la mañana», dijo. «Tu nombre le abrió puertas. Tu linaje le dio legitimidad. Algunos hombres nunca dejan de resentir eso». «Marco lo resentía», dije rotundamente. «Sí». Miré la ventana oscura, viendo mi reflejo débilmente en el cristal. Sofía Duca, criada entre hombres que me enseñaron temprano que el amor era peligroso y la lealtad rara. «Mi padre me advirtió», murmuré. «Dijo que casarse fuera de nuestra sangre siempre sería un riesgo». «También dijo que eras lo suficientemente fuerte para manejarlo», respondió Esteban. Tragué con dificultad. «No me casé con Marco por política», dije. «Me casé con él porque le creí». Lo recordé entonces, más joven, ambicioso pero cauteloso. La forma en que solía mirarme, como si fuera la única mujer en la habitación. La forma en que juró que nunca me traicionaría, nunca me avergonzaría, nunca tocaría a otra mujer. Los votos significaban algo para mí. En mi mundo, las promesas se sellaban con sangre. «Traicionar a tu esposa es una cosa», continué. «Traicionar a tu hermano, eso es imperdonable». Esteban asintió. Cruzaron una línea que no pueden deshacer. Y lo hicieron pensando que nunca me enteraría. Añadí. «Porque te subestimaron», dijo. Lo miré entonces. Realmente lo miré. Esteban había estado a mi lado durante años. Conocía mis rutinas, mis estados de ánimo, mis silencios. Me había visto furiosa y tranquila, vulnerable y despiadada. «¿Por qué me proteges?», pregunté de repente. «Si te ordenaron guardar silencio, ¿por qué advertirme?». Sus ojos se encontraron con los míos, firmes e inquebrantables, «porque mi lealtad no es hacia tu esposo. Nunca lo fue». «Entonces, ¿hacia quién?», pregunté. «Hacia ti». La palabra quedó suspendida entre nosotros. No el título, no la familia, yo. Me puse de pie lentamente, caminando hacia el escritorio donde había fotos enmarcadas. Las viejas, de antes de que todo se complicara, de antes de que el poder cambiara la forma en que la gente me miraba. «No me convertí en reina por accidente», dije. «Sobreviví porque aprendí a escuchar antes de actuar». Esteban permaneció en silencio. «Creen que sigo siendo la mujer que se casó por amor», continué. «Creen que la emoción me debilita». Me volví hacia él, los ojos afilados. «Olvidaron quién soy». Hizo un pequeño asentimiento. «Entonces, ¿qué quieres hacer?». No respondí de inmediato. En cambio, hice una pregunta diferente.
Si confronto a Marco esta noche, ¿qué pasa? Esteban no dudó. Él lo niega. Ella miente. Daniel explota. Y por la mañana, o estás aislada o muerta. ¿Y si me quedo callada? Presioné. Entonces controlas el juego. Respondió. Observas, recopilas pruebas. Tú eliges cuándo termina esto. Pasé a su lado, caminando lentamente por la habitación. Cada paso me arraigaba, sacándome del shock y llevándome a la claridad. No se detendrán, dije. La gente así nunca lo hace. No, asintió Esteban. Se volverán más audaces. Me detuve y lo enfrenté de nuevo. Bien, dije. Que lo sean. Un destello pasó por sus ojos. Aprobación, respeto. Quiero todo documentado, dije. Mensajes, reuniones, rastros de dinero. Quiero sus mentiras apiladas tan alto que no puedan escapar de ellas. Ya he empezado, dijo Esteban. Eso no me sorprendió. ¿Y Daniel? Pregunté. ¿Lo sabe? Esteban dudó. Todavía no, pero sospecha algo. Asentí lentamente. Se merece la verdad, simplemente no de mí, todavía no. El silencio volvió a caer. Arriba, una puerta se abrió. Se oyeron pasos. Risas flotaban débilmente por la casa. Mis manos se cerraron en puños. Están cómodos, dije. Eso significa que se sienten seguros. No deberían, respondió Esteban. No, estuve de acuerdo. No deberían. Respiré hondo, tranquilizándome. A partir de ahora, dije, ya no soy la esposa de Marco Reyes. La postura de Esteban se enderezó. Soy Sofía Duca, continué. Y cualquiera que amenace mi corona aprenderá lo que eso significa. Inclinó ligeramente la cabeza. No como guardia, como un hombre que reconocía a una reina. Creen que esta aventura les da poder, dije. Creen que ya estoy perdiendo. Me acerqué a él, bajando la voz, pero no se dan cuenta de que el juego acaba de empezar. Esteban mantuvo mi mirada. Entonces lo jugamos a tu manera. Sí, dije suavemente, a mi manera. Arriba mi esposo se rió de nuevo. Sonreí por primera vez esa noche. No porque estuviera feliz, sino porque estaba lista y nunca había sido tan peligrosa. Al amanecer, la mansión lucía igual. Los candelabros seguían brillando con un suave oro. Los suelos de mármol todavía reflejaban cada paso. Los guardias seguían moviéndose con la tranquila disciplina que había exigido durante años. Pero nada en mi vida era igual. Estaba en mi vestidor, mirando mi reflejo como si el espejo pudiera explicar cómo una mujer podía estar rodeada de lujo y aún así estar al borde de una navaja. Mi cabello estaba cepillado, mi maquillaje impecable, mi bata anudada pulcramente a la cintura. La armadura de una reina. Por dentro estaba desgarrada, controlada, porque tenía que estarlo, pero desgarrada. Detrás de mí Esteban Valdés estaba cerca de la puerta como si perteneciera allí, como si estuviera tallado en la arquitectura de mi vida. Él tampoco había dormido. Pude verlo en la tensa línea de su boca, en la forma en que sus ojos se mantenían afilados, incluso cuando su cuerpo debía estar exhausto. «Todavía estás aquí», dije suavemente. «No me voy a ir a ninguna parte», respondió. Lo observé a través del espejo. Había 1000 preguntas que quería hacer, 1000 cosas que quería gritar, pero no lo hice. Me obligué a respirar lentamente. «Marco está abajo», dije, actuando como si nada hubiera pasado. La mandíbula de Esteban se tensó. «Él actuará con normalidad mientras crea que no sabes». «¿Y ella?», pregunté. Una pausa. «Se fue antes del amanecer», dijo Esteban, «por la entrada lateral, el mismo coche que usa siempre». La esposa de Daniel, la mujer por la que había brindado en las cenas familiares, la mujer que me sonreía y me llamaba Sofía como si me admirara. «¿Cómo se llama?», pregunté porque me di cuenta de algo frío. Había estado pensando en ella como un papel, no como una persona. Esteban no parpadeó. «Lorena Piña». Lorena Piña, un nombre mexicano, limpio, seguro. Nada en él insinuaba peligro. Pero en mi mundo, el peligro no siempre vestía trajes negros y llevaba armas. A veces usaba perlas y un perfume suave. Me aparté del espejo y caminé hacia el armario, mis dedos deslizándose sobre vestidos y abrigos que de repente se sentían como disfraces.
Ellos eligieron mi casa, dije, más para mí que para él. Ni siquiera intentaron esconderse. La voz de Esteban era baja. No fue descuido, fue falta de respeto. Esa palabra golpeó más fuerte que la traición, porque la traición significaba que todavía creían que yo tenía un poder que valía la pena robar. La falta de respeto significaba que creían que yo ya era irrelevante. Me detuve y lo enfrenté por completo. Dijiste que te habían ordenado guardar silencio, le recordé. ¿Por quién? La mirada de Esteban siguió fija en la mía. Marco. El nombre cayó como una bofetada. Mi esposo le ordenó a mi jefe de seguridad que me escondiera una aventura. Dije lentamente, saboreando cada palabra como veneno. En mi propia casa. Esteban no se inmutó. Sí, y obedeciste. Presioné. Un destello cruzó su expresión, algo como vergüenza. Al principio, me acerqué un paso. Explica. Inhaló lentamente, como un hombre que se prepara para confesar algo que podría destruirlo. Marco me dijo que estabas inestable. Dijo. Lo miré. ¿Inestable? Repetí la palabra casi desconocida en mi boca. Dijo que estabas bajo demasiado estrés, continuó Esteban. Que eras paranoica, que imaginarías amenazas donde no las había. Dijo que si lo alimentaba, caerías en una espiral. Una risa brotó de mi garganta, aguda y amarga. Así que me pintó como una histérica. Los ojos de Esteban se endurecieron. No lo creí. Pero aún así te quedaste callado, dije. Esteban asintió una vez como si mereciera la acusación, porque no solo me pidió que guardara silencio, lo convirtió en una orden. Y sigues órdenes, dije, porque eso es lo que hacían los guardaespaldas. Su mirada no vaciló. Sigo las órdenes correctas. Mantuve sus ojos, buscando la verdad. ¿Qué cambió?, pregunté. La voz de Esteban se hizo aún más baja. La noche en que me di cuenta de que la aventura no era el plan principal. Mi piel se erizó. ¿Qué plan?, exigí. Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver la tenue sombra de la barba a lo largo de su mandíbula, la tensión controlada en su postura. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor de él en el aire. Estaban usando la aventura para distraerte, dijo, para mantenerte mirando en la dirección equivocada. Mi estómago se apretó. ¿Distraerme de qué? Esteban dudó solo una fracción, luego forzó las palabras. Del hecho de que Marco se ha estado preparando para tomar todo lo que te pertenece. La habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Todo, repetí. Tus cuentas, dijo. Tus contactos, tu influencia. Se ha estado reuniendo con hombres que solían responder a tu padre. Hombres que nunca te aceptaron por completo. El nombre de mi padre no fue pronunciado, pero lo sentí como un fantasma detrás de mis costillas. El viejo rey, el hombre que sangró para construir lo que yo heredé. Tragué. ¿Cómo sabes esto? Los ojos de Esteban se dirigieron a la puerta, luego de vuelta a mí, porque escuché una conversación que no debía escuchar. Mi pulso se aceleró. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Dijo que Marco estaba en su estudio con un abogado y un hombre llamado Gregorio Lara. Gregorio Lara conocía ese nombre, un estratega financiero que flotaba entre imperios criminales como un sacerdote de la codicia. No tomaba partido, elegía a quien mejor pagaba. Mantuve la calma en mi rostro, pero por dentro algo encajó. Gregorio Lara no estaría allí por una aventura, murmuré. No, asintió Esteban. Él estaría allí para una transición. Caminé hacia la ventana y miré la mañana invernal. El cielo estaba pálido. La ciudad más allá de la puerta todavía dormía. El mundo parecía lo suficientemente pacífico como para engañar a cualquiera que no supiera qué monstruos vivían bajo superficies pulidas. Si Marco intenta tomar el control, dije con cautela, no puede hacerlo mientras yo esté viva y respetada. Esteban no respondió. No tenía por qué hacerlo. Me volví bruscamente. ¿Entonces crees que me quiere fuera? La expresión de Esteban se tensó. Creo que te quiere fuera del consejo, de una forma u otra. La palabra fuera resonó en mi mente desde la noche anterior. No divorciada, no humillada, fuera. Me obligué a respirar lenta y profundamente.
Y Lorena, dije, ¿dónde encaja a ella? La mirada de Esteban se agudizó. Ella es más que la esposa de Daniel. Ella es la conexión. ¿Conexión a qué? Pregunté. Esteban dudó de nuevo el tiempo suficiente para que mi ira se encendiera. Esteban, dije, con voz de acero, ya pasaste el punto de protegerme con medias verdades. Él asintió una vez, aceptándolo. Lorena viene de dinero, dijo. No solo es rica, es de dinero antiguo. Su familia tiene lazos políticos, lazos corporativos. Ella sabe cómo moverse en ambos mundos. Fruncí el ceño. Daniel se casó con ella por alianzas. Sí, dijo Esteban. Pero Marco vio algo, vio acceso. ¿Acceso a qué? Presioné. La voz de Esteban se volvió plana. A la legitimidad. La palabra golpeó hondo. En nuestro mundo la legitimidad era la máscara que mantenía a la ley lejos. Era cómo sobrevivías, cómo te expandías, cómo convertías dinero ensangrentado en algo que parecía limpio en el papel. Y Marco quiere parecer limpio, susurré. Esteban asintió, lo suficientemente limpio como para reemplazarte. Sentí que mis manos temblaban, así que las entrelacé detrás de mi espalda. Daniel no lo sabe, dije de nuevo. Pero esta vez no fue una pregunta, fue una realización. No lo sabe, confirmó Esteban. No del todo, pero está siendo usado, dije. Sí. Miré a Esteban, mi mente acelerada, construyendo el mapa de la traición en tiempo real. Marco, mi esposo, hambriento de poder total. Lorena, la esposa de Daniel, un puente hacia la legitimidad. Daniel, el hermano, el peón, y yo, la reina que pensaron que podían empujar fuera del tablero sin consecuencias. Me di la vuelta, mi voz más baja. ¿Por qué advertirme ahora, Esteban? Respondió de inmediato. Porque llegaste temprano a casa. ¿Eso es todo? Pregunté. La incredulidad agudizó mi tono. Si no hubiera llegado temprano a casa, te habrías quedado callado para siempre. Los ojos de Esteban se oscurecieron. No. Entonces dime la verdad, dije, la verdadera razón. La habitación parecía contener la respiración. Esteban se acercó, bajando la voz, para que ni las paredes pudieran escuchar. Porque anoche escuché a Marco decir tu nombre, dijo. Y la forma en que lo dijo no era amor, ni siquiera era ira. Tragué. ¿Qué era? La mandíbula de Esteban se tensó. Era cálculo. Una frialdad se extendió por mí. ¿Qué dijo exactamente? Exigí. Esteban parecía dolido por primera vez desde que esto comenzó. Él dijo, murmuró Esteban, una vez que Sofía esté fuera del camino, todo será más fácil. Mis pulmones olvidaron cómo funcionar. Me quedé completamente inmóvil porque si me movía, si reaccionaba, temía que algo dentro de mí se rompiera. Fuera del camino, repetí. Esteban asintió. Lo miré fijamente, y por un momento lo odié. No porque me traicionara, sino porque no me lo dijo antes. Lo dejaste hablar de matarme. Dije, mi voz temblaba ahora a pesar de mi esfuerzo. Escuchaste eso y no viniste a mí. Los ojos de Esteban se encajonaron. ¿Crees que no quise? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Le espeté. Respiró hondo y cuando habló, su voz tenía una aspereza que nunca le había escuchado. Porque en cuanto hubieras sabido, dijo, habrías hecho exactamente lo que quisiste hacer anoche. Abrí la boca para negarlo, pero no pude. Tenía razón. Habría subido furiosa las escaleras. Los habría confrontado con furia. Y al hacerlo, habría caído en cualquier trampa que estuvieran construyendo. Los ojos de Esteban mantuvieron los míos. Eres fuerte, Sofía, pero no eres invencible. Y Marco ya no es el hombre con el que te casaste. Aparté la mirada, mi garganta apretada. Dijiste que esto no era solo una aventura, susurré. Entonces, ¿qué es? Esteban no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la puerta y revisó el pasillo, luego la cerró suavemente, como si ese pequeño acto pudiera contener el peligro. Cuando se volvió hacia mí, su voz era aún más baja. Es una toma de control, dijo, y la aventura es una palanca. Si pueden pintarte como inestable, emocional, incapaz, pueden justificar tu eliminación.
¿Eliminarme cómo? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta. La mirada de Esteban no se suavizó. Un accidente, un colapso, una retirada forzada o una muerte que parezca limpia. Se me revolvió el estómago. ¿Y si desaparezco? Dije lentamente. Marco toma mi corona. Sí, respondió Esteban, y Lorena le ayuda a conservarla. Me obligué a contener el pánico. El pánico era inútil. El pánico era para las mujeres que no sobrevivían en mi mundo. Me acerqué a Esteban hasta que estuvimos a unos pocos pasos de distancia. Necesito pruebas, dije. Las tendrás, respondió. Pero tienes que moverte con cuidado. Con cuidado, repetí, saboreando la palabra como un desafío. La mirada de Esteban pasó por mi rostro como si me estuviera leyendo, midiendo cuánta furia podía contener. Dime todo lo que has recopilado, dije. Cada reunión, cada transferencia, cada nombre. Esteban asintió. Puedo darte una lista, pero hay algo más. Entrecerré los ojos. ¿Qué? Su voz bajó aún más. Hay una razón por la que Marco eligió anoche. Lo miré fijamente. No fue al azar, continuó. Fue por un tiempo. ¿Cronometrado para qué? Pregunté. Esteban mantuvo mi mirada fijamente. Una reunión este fin de semana. Una privada. Mi pulso se aceleró. ¿Dónde? Pregunté. El Club Ridgewood, dijo. El nombre apareció en mi memoria al instante. Un lugar exclusivo donde hombres poderosos se reunían a puerta cerrada. Los tratos hechos allí no aparecían en papel. Las decisiones tomadas allí daban forma a ciudades enteras. Marco estará allí, dijo Esteban. Daniel estará allí y Lorena estará allí. Sentí que las piezas se alineaban. Están presentando algo, dije. Esteban asintió. Una nueva estructura, una nueva cabeza. Se me secó la boca, y mi ausencia lo haría más fácil. Sí, me di la vuelta de nuevo, pero esta vez no estaba temblando. Estaba pensando. ¿Creen que estoy en Cancún? Dije. ¿Creen que no lo sé? Los ojos de Esteban se quedaron en mí. Sí. Lo miré de nuevo lentamente. Una calma se apoderó de mí que se sentía como hielo. Bien, dije. El ceño de Esteban se frunció ligeramente. Sofía. No, lo interrumpí. Esto es exactamente lo que necesitaba. ¿Qué? Preguntó. Una ventana, respondí. Un momento en el que se sienten seguros. Esteban me estudió. ¿Y qué estás planeando? Me acerqué de nuevo, la voz baja y controlada. Estoy planeando convertirme en la cosa más peligrosa de su mundo, dije. Una reina que no pueden predecir. La mirada de Esteban mantuvo la mía, y algo cambió en el aire entre nosotros. No era coqueteo, no era romance, era algo más profundo. Reconocimiento, dos personas que entendían las mismas reglas brutales. ¿Quieres ir a esa reunión? Dijo Esteban, no como una pregunta. Sí, respondí, pero no como Sofía Duca, la esposa que sonríe al lado de su esposo. Los ojos de Esteban se entrecerraron ligeramente. Entonces, ¿como quién? Dejé que una lenta sonrisa se curvara en mi boca. Como Sofía Duca, dije simplemente. La mujer a la que debieron haber temido desde el principio. Esteban me miró por un momento, luego asintió una vez. Si haces esto, dijo, tienes que confiar en mí completamente. Mantuve su mirada. Confianza. Esa palabra se sentía diferente ahora. Había confiado en Marco Reyes con mi corazón, mi nombre, mi imperio. Y él había convertido esa confianza en un arma. Pero Esteban se había interpuesto entre la muerte y yo anoche. Me había sujetado la muñeca lo suficiente como para dejarme un moretón, no para controlarme, sino para mantenerme viva. Dime algo, dije en voz baja. Los ojos de Esteban se quedaron en mí. ¿Qué? ¿Por qué me elegiste a mí en lugar de a él? Pregunté. No el título, no la familia, yo. Su rostro no cambió, pero su voz se suavizó, peligrosamente suave. Porque nunca fingiste ser alguien que no eras, dijo. Y porque has estado sola en una habitación llena de gente durante más tiempo de lo que nadie admite. Se me apretó la garganta.
Miré hacia abajo por una fracción de segundo, luego hacia arriba. Esto termina conmigo viva, dije. Termina con Marco arrepentido y termina con nuestra familia intacta, bajo mis términos. Esteban asintió. Entonces necesitamos una estrategia. Ya tengo una, dije. Él esperó. Me incliné ligeramente, bajando la voz como un secreto. No voy a exponerlos en público, dije. Todavía no. Los ojos de Esteban se agudizaron. ¿Por qué? Porque la humillación no es suficiente, respondí. Quiero el control. ¿Control de qué? Preguntó. De la historia, dije. En mi mundo, la historia es poder. Quien controla lo que la gente cree, controla todo. Esteban me estudió. ¿Y qué historia quieres que crean? Volví a sonreír, fría y tranquila. Que sigo siendo la esposa obediente, dije. Que todavía no lo veo. La mandíbula de Esteban se tensó. Sofía, eso es peligroso. Peligroso es subir las escaleras y gritar, dije. Peligroso es dejar que la emoción me lleve directamente a su trampa. Retrocedí, levantando la barbilla. Esto, dije, es ajedrez. Los ojos de Esteban brillaron con aprobación. Y el primer movimiento, continué, es que voy a actuar con normalidad. Esteban me miró. ¿Normal? Sí, dije. Besaré a mi esposo en la mejilla en el desayuno. Sonreiré a Daniel. Recibiré a Lorena la próxima vez que entre en mi casa como si perteneciera allí. La boca de Esteban se tensó. Eso será difícil. Será insoportable, corregí. Pero puedo soportar lo insoportable. Una pausa. Luego añadí, y mientras lo hago, tú reunirás todo. Esteban asintió lentamente. Ya tengo los ojos puestos en sus teléfonos. Bien, dije. Y quiero una cosa más. ¿Qué? Preguntó. Mantuve su mirada, fija. Quiero que seas honesto conmigo, dije. No más protegerme con el silencio. No después de anoche. La expresión de Esteban no se suavizó, pero su voz era firme. Tienes mi palabra. Inhalé lentamente, dejando que eso se asentara dentro de mí. Afuera, la casa estaba despertando. El personal en movimiento, los guardias cambiando. Una mañana normal. Una mañana normal después de la traición. Me volví hacia la puerta. Llaman a un coche, dije. Esteban parpadeó. ¿A dónde vas? Miré por encima del hombro. A desayunar, respondí, con mi esposo. La mirada de Esteban se oscureció. Sofía, sonreí ligeramente, el tipo de sonrisa que no llegaba a mis ojos. Quiero ver su cara, dije. Quiero mirarlo mientras miente, quiero oír su voz mientras finge. ¿Y si se da cuenta de algo? Preguntó Esteban. No lo hará, dije, porque cree que me conoce. Entré en el pasillo, con la bata todavía atada pulcramente, la postura impecable. En mi cabeza, el plan ya se estaba formando. Nítido, limpio, inevitable. Marco Reyes había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Y mientras caminaba hacia la escalera, supe una cosa con absoluta certeza. Este no era el momento en que caía. Este era el momento en que me volvía imparable. Besé a mi esposo esa mañana, suavemente, con calma, justo en la mejilla. Marco Reyes me sonrió por encima de su café como si nada en el mundo estuviera mal, como si no hubiera presionado a otra mujer en nuestra cama horas antes, como si no hubiera pronunciado mi nombre con cálculo en lugar de amor. Cancún fue más corto de lo esperado, dijo casualmente. Sí, respondí, igualando su tono. Extrañaba casa. La mentira se deslizó entre nosotros fácilmente. Lo observé de cerca mientras tomaba asiento. Sus hombros estaban relajados, sus ojos firmes, sin culpa, sin miedo. Creía que todavía estaba ganando. Al otro lado de la mesa, Daniel se unió a nosotros minutos después. Mi cuñado parecía cansado, distraído. Me saludó calurosamente, como un hombre que todavía confiaba en su familia. Eso casi dolió más que la traición de Marco. ¿Cómo está Lorena? Pregunté ligeramente, levantando mi taza. Daniel sonrió. Ocupada como siempre.
Está organizando algo para la caridad esta semana. ¿Caridad? Asentí. Ella es muy buena interpretando a la esposa perfecta. La mandíbula de Marcos se tensó por medio segundo. Noté que él no se dio cuenta. Después del desayuno, me retiré a mi oficina y cerré la puerta. Solo entonces exhalé. Esteban ya estaba allí. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Quería arrancarle la garganta, respondí. Pero sí, lo hice bien. A partir de ese momento, usé la máscara. Para el personal estaba serena. Para la familia, cariñosa con Marco, inalterable. Por dentro, estaba afilando cuchillos. Durante los días siguientes, observé todo. Vi a Marco salir de casa con más frecuencia, siempre con una excusa. Reuniones, cenas, llamadas telefónicas que atendía en privado. Vi a Daniel distanciarse más, la tensión arrastrándose en su postura. Vi a Lorena llegar 2 veces, una para almorzar, una vez para una reunión familiar, ambas impecables, sonrientes, confiadas. Me abrazó cuando llegó. «Estás hermosa, Sofía», dijo cálidamente. «Gracias», respondí. «Tú también». Su perfume era caro, sutil, diseñado para ser recordado. Se sentó cerca de Marco en la cena, sin tocarlo, solo lo suficientemente cerca como para sugerir comodidad, familiaridad. Atrapé a Esteban mirándola desde el otro lado de la habitación, su mirada aguda y evaluadora. «Ella es cuidadosa», me murmuró más tarde. «Sí», dije, «eso la hace peligrosa». Mientras ellos creían que yo estaba ciega, Esteban trabajaba. Me trajo informes a altas horas de la noche, mensajes, registros de llamadas, transferencias financieras ocultas a través de cuentas fantasma, reuniones que Marco nunca mencionó, conexiones que Lorena facilitaba a través de su trabajo de caridad. Era elegante y despiadado. Marco no estaba planeando un golpe de estado con fuerza bruta, estaba construyendo uno con papeleo. «La reunión de Ridgewood está confirmada», me dijo Esteban una noche. «Dentro de 2 días». «¿Quién estará allí?», pregunté. «Marco, Daniel, Lorena, Gregorio Lara y otros 3 que conoces bien». Cerré los ojos brevemente. Hombres que habían jurado lealtad a mi padre. Hombres que me sonreían y me llamaban Figlia, hija. «Creen que no asistiré», dije. «Creen que estás ocupada», respondió Esteban. «Creen que estás distraída». «Bien, asistiré», dije con calma, pero no anunciada. Esteban frunció ligeramente el ceño. «Ese club no permite sorpresas». «Me permitirán a mí», dije, «porque todavía es mi mundo». Él me estudió. «Estás entrando en su nido». «Lo sé», dije, «por eso necesito que se sientan cómodos». La noche anterior a la reunión, Marco no volvió a casa. Envió un mensaje de texto en su lugar. «Reunión tardía, no me esperes despierta». Miré la pantalla por un largo momento. Luego dejé el teléfono y me paré junto a la ventana, observando las luces de la ciudad abajo. «Todavía puedes detener esto», dijo Esteban en voz baja detrás de mí. «No», respondí. «Si lo detengo ahora, pierdo el control». Se acercó. «¿Y si sale mal?» Me volví para enfrentarlo. «Entonces sale mal ruidosamente». Hubo una pausa. «¿Confías en mí?», dijo, no como una pregunta. «Sí», respondí. Eso nos sorprendió a ambos. El Club Ridgewood era exactamente como lo recordaba. Paredes con paneles de madera, iluminación tenue, salas privadas donde se tomaban decisiones, lejos de cámaras y consecuencias. Llegué por la entrada lateral, vestida con sencillez, sin joyas, sin séquito, solo Esteban a mi lado. La sala se quedó en silencio cuando entré. Marco se puso de pie primero, con el rostro pálido. «Sofía», dijo lentamente, «no sabía que vendrías». «Lo sé», respondí, «por eso vine». Daniel parecía aturdido. Lorena se congeló a mitad de sorbo, su mano tembló ligeramente antes de estabilizarla. Gregorio Lara se recuperó rápidamente, ofreciendo una sonrisa educada. «Siempre es un placer». «¿Lo es?», pregunté. Tomé asiento a la cabecera de la mesa. Nadie me detuvo, nadie podía. «No me quedaré mucho tiempo», dije con calma. «Solo quería escuchar». Marco abrió la boca. Levanté un dedo. «Siéntate», dije.
Él lo hizo. Durante los siguientes 20 minutos los escuché hablar sobre reestructuración, sobre expansión, sobre liderazgo, sobre un futuro donde mi nombre nunca fue mencionado. Hablaron alrededor de mí, no a mí. Como si ya me hubiera ido, los dejé. Cuando terminaron, el silencio se instaló pesadamente en la sala. Gracias, dije suavemente. Eso fue muy informativo. La voz de Marco era tensa. Sofía, esto no es... Sé lo que es, lo interrumpí. Es ambición. Volví mi mirada hacia Lorena. Y oportunismo, añadí. Su sonrisa vaciló. Lo admiro, continué. En otra vida, podría haber funcionado. Marco se levantó abruptamente. ¿No entiendes? Oh, entiendo perfectamente, dije, levantándome también. Planeabas eliminarme discretamente. Subestimaste mis instintos. Y olvidaste una cosa. ¿Qué? Preguntó Daniel, confundido y pálido. Lo miré entonces. ¿Realmente? Lo miré. Protejo lo mío, dije. Y tú sigues siendo familia. Los ojos de Lorena se abrieron. La voz de Marco bajó. Sofía, por favor. No, dije fríamente. Ya pasamos eso. Me di la vuelta y salí. No los expuse, no los amenacé. Hice algo mucho peor. Les hice saber que los estaba vigilando. De vuelta en el coche, Esteban finalmente habló. Acabas de asustarlos más que cualquier confrontación. Bien, dije. El miedo hace que la gente sea descuidada. ¿Y Marco? Preguntó. Recosté la cabeza, cerrando los ojos. Marco cree que todavía puede arreglar esto, dije. Esa es su debilidad. Esteban me miró. ¿Y Lorena? Ella sabe, respondí. Ella sabe que la veo. El silencio llenó el coche. Luego, dijo Esteban, harán un movimiento. Sí, estuve de acuerdo. Y cuando lo hagan, abrí los ojos y miré al frente. Lo harán exactamente como yo quiero que lo hagan. No estallaron en el momento en que salí del Club Ridgewood. No gritaron. No me arrinconaron. No se apresuraron a explicarse. Sonrieron. Así supe que el verdadero movimiento estaba por venir. Porque en mi mundo, cuando alguien sonríe después de ser descubierto, significa que todavía cree que puede ganar. Durante 2 días interpreté mi papel a la perfección. Caminé por mi propia casa como si no sintiera que las paredes se cerraban. Asistí a reuniones, respondí llamadas, besé a Marco Reyes en la mejilla frente al personal y los guardias. Me reí en los momentos adecuados. Hablé suavemente cuando fue necesario. No dejé que mis ojos se detuvieran demasiado en la escalera donde escuché a Lorena Piña pronunciar su nombre como si ella fuera su dueña. Pero por la noche, cuando las puertas se cerraban y el personal desaparecía en sus aposentos, me reunía con Esteban en mi oficina y leía lo que me traía. Él no traía chismes, traía cuchillos, transferencias bancarias que no deberían existir, horarios que Marco nunca compartió, una lista de nombres, hombres que solían responder a mi padre y ahora devolvían las llamadas de Marco. Registros de llamadas que mostraban a Lorena y Gregorio Lara hablando como socios, no como conocidos. Una reserva para una cena privada bajo un nombre falso. Una reunión en un consultorio médico que no trataba resfriados. Y luego, la tercera noche, Esteban entró en mi oficina con una mirada que reconocí de inmediato. Una mirada que significaba que el siguiente paso ya había comenzado. «Está sucediendo», dijo. No levanté la vista del papel que tenía delante. Mi pluma siguió moviéndose. Mi firma se mantuvo firme. «¿Qué versión?», pregunté. «La versión limpia», respondió. «La que te hace parecer inestable, luego hace que tu ausencia se sienta necesaria». Mi mano se detuvo por primera vez. Dejé la pluma lentamente. «Dime», dije. Esteban cerró la puerta detrás de él y habló en voz baja, controlada. «Marco presentó una moción de emergencia esta mañana», dijo. «Está presionando para una evaluación psicológica, transferencia temporal de autoridad. Alega que has estado bajo estrés extremo, que eres paranoica, que eres un peligro para ti misma y para la organización». Me recosté en mi silla. Mi pecho no se apretó como debería haberlo hecho porque una parte de mí había esperado exactamente esto.
Él usó mi compostura en mi contra, dije en voz baja. Lo llama frialdad, desapego. Esteban asintió. Sí, exhalé por la nariz. Y Lorena ayudó, dije. Sí, repitió Esteban. El lenguaje de la emoción es demasiado pulido, demasiado estratégico. Parece que alguien ya ha hecho esto antes. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando los jardines oscuros. Las luces de seguridad pintaban los jardines y los pálidos haces. El mundo exterior parecía lo suficientemente tranquilo como para engañar a cualquiera que no supiera lo que costaba mantenerlo así. Él quiere reemplazarme sin sangre, dije. Quiere que parezca cuidado. La voz de Esteban se mantuvo firme. Quiere que la gente lo acepte. Me volví, los ojos afilados. ¿Lo hacen? Pregunté. Esteban no mintió para protegerme. Ya no. Algunos quieren, dijo. Han estado esperando una razón. Sonreí una vez, pequeña y dura. Entonces les daremos una mejor razón para permanecer leales, respondí. Esteban se acercó. Hay más. Mantuve su mirada. Dilo. Dudó por una fracción, luego forzó las palabras. Daniel se enteró. Mi estómago se encogió, no por miedo, sino por algo peor. Arrepentimiento, porque Daniel Reyes era familia en el único sentido que importaba en mi mundo. Sangre ligada a la lealtad, a la historia compartida, a las promesas hechas en mesas llenas de hombres con armas. ¿Cómo? Pregunté. La mandíbula de Esteban se tensó. Marco se lo dijo. Eso me sorprendió. ¿Por qué Marco le confesaría a Daniel? Pregunté. No confesó, dijo Esteban. Controló la historia. Le dijo a Daniel que estabas en una espiral. Le dijo que la reestructuración era necesaria porque no podías liderar. Y cuando Daniel se resistió, Marco le dio la verdad suficiente para mantenerlo confundido. Miré a Esteban. ¿Dónde está Daniel? Pregunté. En camino, respondió Esteban. Llamó. Exigió verte a solas. Bien, dije. Tráelo. Daniel llegó una hora más tarde. Entró en mi oficina como un hombre que luchaba por mantener intacta su dignidad. Su traje era perfecto, pero sus ojos estaban cansados. Sus manos estaban apretadas a los costados, como si no confiara en sí mismo para no romper algo. Se detuvo cuando vio a Esteban cerca de la pared. Pedí ver a Sofía a solas, dijo Daniel bruscamente. Esteban no se movió. Levanté una mano ligeramente. Esteban se queda. La mandíbula de Daniel se tensó. Sofía. Se queda, repetí, tranquila pero firme. Daniel exhaló con fuerza y dio un paso adelante. No se sentó. Dime que esto no es cierto, dijo. No jugué a la inocente. No te insultaré, respondí. Pregunta lo que realmente viniste a preguntar. Los ojos de Daniel brillaron con dolor. Lorena, dijo. Marco, ¿están ellos? No pudo terminar la frase. Mantuve su mirada firme. Sí, dije. El rostro de Daniel se tensó como si le hubieran dado un puñetazo. No lo sabía, dijo rápidamente. Te juro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, te creo, dije. Eso debería haberlo aliviado. En cambio, lo quebró aún más. Se pasó una mano por la cara, su voz ronca. Ella me dijo que eran negocios, dijo. Conexiones, obras de caridad, Gregorio Lara. Dijo que estaba construyendo algo para nosotros, para la familia. Su voz se quebró al final. Hablé suavemente, pero las palabras fueron limpias y claras. Ella estaba construyendo algo, dije, pero no para ti. Los ojos de Daniel ardieron. Marco me dijo que estabas perdiendo el control, que eras paranoica, que él intentaba protegerte. Dejé escapar una risa amarga. Marco siempre está protegiendo a alguien, dije. Por lo general, a sí mismo. Daniel dio un paso más, la ira finalmente rompiendo el shock. Me enseñó papeles, dijo. Propuestas de transferencia, una nueva estructura. Dijo que era temporal. ¿Y le creíste? Dije no acusando, solo afirmando. Los hombros de Daniel se encogieron por un momento. Quería creerle. Asentí. Luego miré a Esteban. Dale la carpeta, dije. Esteban la colocó en mi escritorio y la deslizó hacia Daniel.
Daniel la miró como si pudiera morderlo. ¿Qué es esto?, preguntó. La parte que Marco no te mostró, respondí. La parte que Lorena no quería que vieras. Daniel la abrió. Leyó. Página tras página, su rostro cambiaba. Confusión a incredulidad. Incredulidad a rabia. Rabia a algo más frío. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente cuando llegó a los registros de llamadas en los rastros financieros. Cuando llegó a la transcripción que Esteban había creado de una conversación grabada, su respiración se detuvo audiblemente. Levantó la vista. «Estoy en esto», dijo con ronquera. «Sí», respondí. «Eres el escudo, eres la excusa. Tu matrimonio es el puente que Marco cree que puede usar para parecer legítimo mientras toma mi corona». Daniel tragó con dificultad. «Ella me usó». «Sí», dije de nuevo. Pasó otra página. Sus ojos se abrieron al leer la parte donde Marco hablaba de mí. La voz de Daniel bajó. Dijo, una vez que Sofía esté fuera del camino. No pudo terminar. No necesitaba hacerlo. Mantuve su mirada. «Lo dijo», confirmé, y lo decía en serio. Las manos de Daniel se apretaron alrededor de la carpeta. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La voz temblaba de furia. Esa pregunta importaba porque no quería una venganza que solo satisficiera la emoción. Quería el control. Quería un final que no dejara grietas para que se arrastraran. «Quiero que estés tranquilo», dije. «Y quiero que seas honesto». Los labios de Daniel se curvaron. «¿Honesto?». «Sí», respondí. «Sin gritos, sin amenazas». «Todavía no». Sus ojos se entrecerraron. «Los estás protegiendo». Negué con la cabeza lentamente. «No, estoy protegiendo el resultado». Daniel me miró, respirando con dificultad. Luego hizo la pregunta que sabía que vendría. «¿Vas a matarlos?», dijo en voz baja. Las palabras no me sorprendieron. En mi mundo eran prácticas. Me incliné ligeramente hacia adelante. «No voy a derramar sangre a menos que tenga que hacerlo», dije. «Porque en cuanto la sangre se derrama dentro de la familia, la ciudad empieza a olerla». La mandíbula de Daniel se apretó. «¿Quieres que los eliminen sin caos?», murmuró. «Sí», dije, «y quiero que todos los que observan entiendan por qué sucedió». Daniel tragó. Asintió una vez. «Dime qué hacer», dijo. Me puse de pie. «Esta noche», dije, «invitarás a tu esposa a mi casa». La expresión de Daniel se tensó. «¿Y Marco?», preguntó. «Marco estará aquí», respondí. «Él vive aquí». La mandíbula de Daniel se tensó de nuevo. «Sofía». Me acerqué y bajé la voz. «Quiero que estén cómodos», dije. «Quiero que entren en esta casa pensando que todavía pueden doblar la realidad». Los ojos de Daniel ardieron, y luego miré a Esteban. «Entonces lo terminamos», dije. Esa noche, Marco llegó a casa con una sonrisa como un hombre que creía que todavía era dueño de la habitación. Se quitó el abrigo, se aflojó la corbata y me besó en la mejilla delante del personal como si fuera un esposo devoto. «Te extrañé», dijo. Lo miré, tranquila y serena. «¿En serio?», pregunté. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Él sintió algo. No la verdad, sino tensión. «Tenemos que hablar», dijo. «Lo haremos», respondí. «Después de cenar». «Cenar», repitió. Me giré ligeramente y señalé hacia el comedor. «Daniel y Lorena vienen», dije a la ligera. «Noche familiar». Por primera vez en días, la confianza de Marco se resquebrajó. Solo una mínima fisura. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué no?», respondí. «Somos familia». La mandíbula de Marco se tensó. Estaba decidiendo si negarse. Negarse parecería sospechoso. Aceptar parecería arriesgado. Eligió la única opción que mantenía su máscara intacta. «Bien», dijo. «Noche familiar». Para cuando llegaron Daniel y Lorena, la mesa estaba puesta a la perfección. Velas, plata pulida, vino que a Marco le encantaba. Todo parecía una escena de una vida en la que solía creer. Lorena entró luciendo un vestido oscuro ajustado y una sonrisa que podía convencer a una habitación de que era inocente. Me abrazó. «Hola, Sofía», dijo cálidamente. Su perfume me impactó.
Era el mismo que había olido en mi almohada una vez y había descartado como el detergente del personal. Mi estómago se enfrió, pero mi rostro se mantuvo sereno. Lorena, respondí, estás deslumbrante. Ella sonrió como si hubiera ganado algo. Marco los saludó con facilidad. Daniel parecía un hombre que apenas se mantenía en pie. Nos sentamos, comimos, hablamos de cosas seguras, eventos de caridad, la ciudad, negocios. Lorena se rió de los chistes de Marco. Marco me tocó la mano una vez, posesivo, como si estuviera demostrando algo. Lo dejé porque estaba observando sus dedos, su pulso, la forma en que sus ojos se desviaban hacia Lorena cuando creía que nadie se daba cuenta. A mitad de la cena dejé el tenedor. Marco, dije suavemente. Él me miró. Sí. Oí que presentaste unos papeles. Dije, tan tranquila como si hablara del clima. ¿Sobre mí? El silencio se apoderó de la habitación. Los ojos de Lorena parpadearon. La mano de Daniel se apretó alrededor de su vaso. El rostro de Marco se mantuvo sereno, apenas. No sé a qué te refieres, dijo. Asentí lentamente. Por supuesto que no. Lorena dejó escapar una pequeña risa, demasiado brillante. Sofía, ¿qué es esto? Me volví hacia ella. Una conversación, respondí. Una que has evitado durante un tiempo. La voz de Marco se agudizó. Alto. Ni siquiera lo miré. Esteban, dije en voz baja. Esteban dio un paso adelante desde las sombras cerca de la puerta, con el teléfono en la mano. Los ojos de Marco se abrieron. La sonrisa de Lorena vaciló. Daniel miró fijamente al frente, la mandíbula apretada. Esteban pulsó un botón. La pantalla de la pared se iluminó. Todavía no era video. Primero audio. La voz de Marco llenó la habitación. Clara, fría, segura. Una vez que Sofía esté fuera del camino, todo será más fácil. La voz de Lorena siguió, suave y divertida. Ella cree que la lealtad es amor. Esa es su debilidad. Vi el rostro de Lorena palidecer. Marco se levantó abruptamente, arrastrando la silla. ¡Apágalo!, espetó. Levanté un dedo. Siéntate, dije. Marco se congeló. No se sentó, pero dejó de moverse. La grabación continuó. Marco de nuevo. Daniel se alineará. Siempre ha necesitado que alguien lo dirija. Lorena. Y si no, lo quebraremos. Él adora a la familia. La respiración de Daniel se agitó. Finalmente se volvió hacia Lorena, los ojos ardiendo. Dijiste que me amabas, dijo. La voz temblaba. Lorena tragó con dificultad. ¿Daniel? No. Daniel la interrumpió, la voz subiendo. No, no hables. No ahora. Marco me miró, el pánico arrastrándose detrás de sus ojos. Sofía, dijo, esto no es lo que parece. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Entonces qué es?, pregunté. Abrió la boca. Nada salió porque no había una versión de la realidad donde ese audio no significara exactamente lo que significaba. La voz de Lorena se agudizó de repente, tratando de recuperar el control. Estás grabando conversaciones privadas, espetó, mirando a Esteban. Esteban no reaccionó. Yo sí. Grabó amenazas, dije con calma, y te clasifico como tal. El rostro de Lorena se endureció. Marco intentó de nuevo, más suave esta vez. Sofía, dijo, por favor, hablemos en privado. Me levanté lentamente. No, respondí. Ya han tenido suficientes conversaciones privadas. Esteban pulsó otro botón. Ahora apareció el video. Marco y Lorena en mi casa. No solo en un pasillo, no solo hablando. Un momento claro, demasiado íntimo para negar, demasiado real para distorsionar. La mano de Lorena en su pecho, su boca contra la de él. La habitación se quedó en un silencio sepulcral, excepto por la respiración de Daniel. Daniel se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Miró la pantalla como si no pudiera hacer que sus ojos lo aceptaran. Luego se volvió hacia Lorena. Su voz era baja, peligrosa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Los labios de Lorena se entreabrieron, pero nada salió. Marco dio un paso adelante,
tratando de alcanzar a Daniel. Escucha, es complicado. Daniel empujó a su hermano hacia atrás con tanta fuerza que Marco tropezó. No me toques, gruñó Daniel. El rostro de Marco se encendió de ira. Soy tu hermano. Los ojos de Daniel estaban húmedos, pero su expresión era letal. No lo eres, dijo. Ya no. Lorena finalmente encontró su voz, aguda y defensiva. ¿Crees que Sofía es inocente? Espetó. ¿Crees que es una víctima? Es una reina porque es despiadada. Hice lo que tenía que hacer. Me acerqué a ella. Mi voz se mantuvo tranquila, lo que siempre era peor. Hiciste lo que querías, dije, y lo llamaste necesidad. Lorena levantó la barbilla tratando de recuperar su poder. No puedes borrarme, dijo. Necesitas conexiones como las mías. Sonreí débilmente. Ahí te equivocas, respondí. No te necesito. Necesitaba que me mostraras exactamente quién eres. La voz de Marcos se quebró. La desesperación finalmente superó al orgullo. Sofía, dijo, cometí errores, pero te amo. Me volví hacia él. Lo miré de la misma manera que lo había mirado años atrás cuando prometió que nunca me humillaría. Luego hablé en un tono que no dejaba espacio para la esperanza. No me amas, dije. Amabas lo que mi nombre te daba. Las rodillas de Marco se dieron ligeramente, como si ya no pudiera mantenerse en pie. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice, respondí. Esteban se movió con calma y precisión, y se interpuso entre Marco y yo como una pared. No porque le tuviera miedo a Marco, sino porque Esteban sabía exactamente cuán rápido los hombres desesperados se volvían violentos. Me volví hacia Daniel. ¿Estás listo?, le pregunté en voz baja. El pecho de Daniel subió y bajó como si intentara respirar a través del fuego. Asintió una vez, luego miró a Lorena, su voz ahora firme. Sal, dijo. Lorena lo miró como si no pudiera creer que él elegiría la humillación por encima de sus mentiras. Daniel, sal, repitió más fuerte. Marco dio un paso adelante, tratando de recuperar el control. Esta es mi casa. Lo interrumpí sin elevar la voz. No, dije, esta es mía. Marco se congeló porque lo recordó. Todos en la habitación lo recordaron. La casa no era solo una mansión, era un símbolo, el símbolo de mi padre, mi símbolo. A Marco se le había permitido vivir dentro de ella, no poseerla. Esteban hizo una señal. Dos guardias aparecieron silenciosamente en la puerta, leales a mí, no a Marco. Lorena dio un paso hacia atrás, los ojos brillando. Esto no ha terminado, siseó. Mantuve su mirada. Ha terminado, respondí. Simplemente aún no lo has aceptado. Daniel no la miró mientras la escoltaban. Se quedó inmóvil, las manos apretadas, la mandíbula temblorosa. Marco me miró, con el rostro pálido. Intentó una última vez arrancarme una emoción como un arma. Recuérdanos, dijo, la voz quebrada. ¿Recuerdas lo que teníamos? No me inmuté. Recuerdo, dije. Por eso no puedes volver a tocarme. La cara de Marco se descompuso. Luego su orgullo se convirtió en ira. ¿Crees que estarás a salvo sin mí?, escupió. ¿Crees que los hombres de la ciudad no vendrán por ti si ven debilidad? Me acerqué, me detuve justo antes del hombro de Esteban, lo suficientemente cerca para que Marco pudiera escuchar cada palabra. No verán debilidad, dije suavemente. Verán a una reina que eliminó la traición sin derramar sangre en su propio comedor. Los ojos de Marco se abrieron ligeramente. Él entendió. Entonces esto no era solo una exposición, era un mensaje, era control. Daniel finalmente habló, la voz baja y quebrada. Vete, le dijo a Marco. Marco lo miró. ¿Me estás eligiendo a mí?, preguntó Marco, incrédulo. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Estoy eligiendo lo correcto, respondió Daniel. Y tú no lo eres. La garganta de Marco se agitó. Me miró de nuevo, suplicante, furioso, aterrorizado. Luego lentamente se dio la vuelta y salió de la habitación. No como un rey, sino como un hombre que había apostado todo y perdido. Cuando las puertas finalmente se cerraron,
y los pasos de los guardias se desvanecieron, la casa se sintió vacía. Daniel se quedó allí como si no supiera dónde poner su dolor. Me acerqué a él y puse una mano ligeramente en su brazo. Reconstruiremos, dije. Juntos. Daniel asintió una vez, tragando con dificultad. Lo siento, susurró. Lo sé, dije. Se fue poco después, moviéndose como un fantasma. Cuando volví a estar sola, la compostura que había mantenido toda la noche finalmente cedió. No en lágrimas, sino en agotamiento. Volví a mi oficina y me hundí en la silla detrás del escritorio, mirando la madera oscura como si pudiera sostenerme. Esteban estaba en la puerta mirándome. «Está hecho», dijo en voz baja. «¿La caída?» Respondí, mi voz baja. «Sí», dijo. Levanté los ojos hacia él. «¿Y mi corona?» preguntó. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego respondí con la verdad. «Todavía es mía», dije. Esteban asintió. No sonrió, no celebró. Se acercó lentamente como si no quisiera asustar algo frágil. «No te quebraste», dijo. Dejé escapar un aliento que sonó como una risa, pero no lo era. «Estuve cerca», admití. La voz de Esteban se volvió más áspera ahora, más personal. «Si lo hubieras hecho», me dijo, «te habría atrapado». Se me apretó la garganta. Lo miré, realmente lo miré, y sentí algo que se movía dentro de mi pecho que no tenía nada que ver con la estrategia. Esteban Valdés se había interpuesto entre la muerte y yo. Me había sujetado la muñeca lo suficiente como para dejarme un moretón, no para controlarme, sino para mantenerme viva. Le había mentido a mi esposo con la cara seria para protegerme, y a través de todo, nunca una vez pidió nada a cambio. Me levanté lentamente, la habitación en silencio a nuestro alrededor. Todos en quienes confiaba, dije suavemente, usaron mi confianza. Esteban no se movió. Excepto tú, añadí. Sus ojos se quedaron fijos en los míos. ¿Por qué?, pregunté de nuevo. Porque ahora que Marco se había ido, la pregunta se sentía más pesada. ¿Por qué no elegiste el lado más fácil? Esteban tragó. Su mandíbula se tensó como si estuviera forzando la contención. Porque no respeto a los hombres que traicionan a la mujer que está a su lado, dijo. Mi pulso saltó ligeramente y, ¿por qué?, continuó con la voz más baja. Te he visto cargar esta casa, esta familia, este imperio, mientras todos esperaban que sonrieras como si no doliera. Mi respiración se cortó. La habitación se sintió más pequeña, no amenazante, íntima. Mantuve su mirada por un largo momento. Luego hablé suavemente. Esto no ha terminado, dije. Marco no desaparecerá en silencio. Esteban asintió. No, intentará volver. Y Lorena, añadí. Los ojos de Esteban se endurecieron. Ella intentará atacar desde afuera. Levanté la barbilla. Entonces nos mantendremos por delante, dije. Esteban se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su firmeza. Sí, dijo simplemente. Lo haremos. Lo miré y me di cuenta de la verdad que había estado evitando desde la noche en que me agarró la muñeca. Ya no estaba sola. No porque necesitara que me salvaran, sino porque alguien había elegido estar conmigo cuando era peligroso. Asentí una vez, lenta y segura. Mañana, dije, la voz tranquila de nuevo. Aseguraremos todo. Cada cuenta, cada contacto, cada hombre que podría ser tentado por las promesas de Marco. Esteban asintió, ya en movimiento. Hice una pausa, luego añadí en voz más baja. Y esta noche, quiero una hora en la que no tenga que ser una reina. La expresión de Esteban se suavizó ligeramente. La tendrás, dijo. No lo toqué, todavía, pero lo pasé, y al hacerlo su mano flotó cerca de mi espalda, no agarrando, no reclamando, solo lista en caso de que vacilara. Y por primera vez desde que entré en mi casa temprano y escuché ese susurro, guarda silencio. Sentí algo que no había sentido en días, ni paz, ni seguridad, sino certeza. Habían intentado eliminarme. En cambio, le habían recordado a la ciudad exactamente lo que era. Sofía Duca,
reina de la mafia, y la mujer que decidiría lo que sucedería a continuación. La casa se sentía diferente después de que se fueron. No más tranquila, vacía. La presencia de Marcos siempre había llenado las habitaciones de ruido. Teléfonos sonando, voces resonando, pasos que asumían la propiedad. Cuando él se fue, el silencio no era pacífico, estaba expuesto, como paredes despojadas de su armadura. Pasé la noche despierta, moviéndome por habitaciones que alguna vez habían pertenecido a un matrimonio y ahora solo a la memoria. No lloré, no grité, catalogué lo que quedaba y lo que necesitaba ser asegurado. El poder nunca duerme después de una caída. Recalcula. Por la mañana la ciudad ya sabía que algo había cambiado. Los mensajes llegaron cuidadosamente redactados. Se solicitaron reuniones por respeto. Hombres que no me habían llamado en años de repente recordaron mi número. El miedo había hecho su trabajo. Esteban estaba en todas partes sin ser intrusivo. Coordinó cambios de seguridad, reemplazó a los guardias cuya lealtad incluso parecía incierta, bloqueó cuentas, verificó rutas. Solo hablaba cuando era necesario. Y cuando lo hacía, su voz era lo suficientemente firme como para anclarme. Deberías descansar, dijo en un momento. Lo haré, respondí. Más tarde. Él no discutió. Esa fue una de las cosas que noté más claramente ahora. Esteban nunca intentó controlarme. Protegía el espacio a mi alrededor, no las decisiones dentro de mí. Para la tercera noche, el agotamiento finalmente se me metió bajo la piel. No del tipo que el sueño arregla, sino del que proviene de llevar una corona demasiado apretada durante demasiado tiempo. Estaba de pie en mi oficina mirando al vacío cuando Esteban habló detrás de mí. No tienes que hacer esto sola. Cerré los ojos brevemente. Lo sé, dije, pero saber y sentir son cosas diferentes. Se acercó, sin tocarme, solo presente. Entonces déjame quedarme, dijo en voz baja. ¿Te has estado quedando?, respondí. Sí, dijo, pero ahora te lo pido. Me volví para enfrentarlo. La tensión entre nosotros había estado allí durante años, enterrada bajo el deber, el silencio y las líneas que ninguno de los dos cruzaba. Pero ahora esas líneas se sentían irrelevantes, no borradas, solo cuestionadas. Me has visto en mi peor momento, dije, y sigues aquí. Esteban mantuvo mi mirada. Nunca has sido débil. Negué con la cabeza ligeramente. No me viste sola después de que todos se fueron. Su voz bajó. No necesité hacerlo. Algo en mi pecho se apretó. No nos tocamos. No entonces. En cambio, nos sentamos en lados opuestos del sofá de mi oficina. El espacio entre nosotros lleno de verdades tácitas, las que se hacen más pesadas cuanto más tiempo permanecen en silencio. Podrías irte, dije. Ahora que Marco se ha ido, nadie te culparía. Esteban no dudó. No lo haré. ¿Por qué?, pregunté suavemente. Ya no hay obligación. Nunca la hubo, respondió. Esa respuesta caló más hondo de lo que esperaba. Lo miré, realmente lo miré. No como mi jefe de seguridad, no como una sombra, sino como un hombre que había elegido el peligro antes que la comodidad, la verdad antes que la conveniencia. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Esteban se recostó ligeramente. Ahora nos estabilizamos. Marco intentará comunicarse. También Lorena. Probarán los límites, presionarán a través de intermediarios. ¿Y cuándo lo hagan?, pregunté. Cerraremos todas las puertas, dijo con calma, limpiamente. Asentí. ¿Y nosotros?, pregunté antes de que pudiera contenerme. Los ojos de Esteban se oscurecieron ligeramente. Eso depende de lo que quieras. La honestidad en su voz me sobresaltó. No sé lo que me está permitido desear, admití. Te está permitido desear cualquier cosa, dijo. Simplemente no siempre lo eliges. Eso era cierto. Había elegido el deber antes que el deseo más veces de las que podía contar. Elegí la estabilidad antes que la intimidad. Elegí una corona antes que un corazón. No quiero debilidad, dije. Yo tampoco, respondió. Por eso nunca me ofrecí cuando estabas casada. Mantuve su mirada. ¿Y ahora? Ahora, dijo lentamente.
Estás libre y no fingiré que no siento lo que siento. Me quedé sin aliento. Dilo, susurré. Esteban no se acercó. No me tocó. Respetaba demasiado el momento para eso. Me importas, dijo. No por quién eres en esta ciudad, sino por quién eres cuando nadie te está mirando. La habitación se sintió más pequeña de nuevo, pero no amenazante. Íntima. No necesito que me salven, dije. Lo sé, respondió. Por eso quiero estar a tu lado, no delante de ti. El silencio nos envolvió, denso y cargado. Luego, finalmente, me moví. Crucé el espacio entre nosotros lentamente, deliberadamente. Cuando me detuve frente a él, levanté la mano, pero aún no lo toqué. Mírame, dije. Él lo hizo. Vi contención allí. Respeto. Deseo contenido cuidadosamente, no desesperadamente. Puse mi mano contra su pecho, sintiendo su latido bajo mi palma. Firme, fuerte. Te quedaste cuando era peligroso, dije. Te quedaste cuando hubiera sido más fácil dar la espalda. La voz de Esteban era áspera. Lo haría de nuevo. Te creo, dije. Fue entonces cuando lo besé. No apresurado, no imprudente, una elección lenta, deliberada. Él no tomó el control, no lo profundizó hasta que yo lo hice. Cuando sus manos finalmente llegaron a mi cintura, fue como si estuviera pidiendo permiso sin palabras. El beso no fue fuego, fue certeza. Cuando nos separamos, ninguno de los dos habló por un largo momento. Esto cambia las cosas, dije en voz baja. Sí, respondió, pero no las debilita. Asentí. No te esconderé, dije, ni ahora ni nunca. No necesito que me escondan, dijo. Necesito honestidad. La tendrás, prometí. Afuera la ciudad seguía en movimiento. Se hacían tratos, la lealtad cambiaba. Dentro algo más estable se estaba formando. No una distracción, no un rebote, una sociedad. Más tarde esa noche, mientras estábamos de pie junto a la ventana, mirando todo lo que todavía gobernaba, lo sentí claramente por primera vez. Marco había tomado el amor y lo había convertido en un arma. Esteban tomó la lealtad y la convirtió en refugio. Y mientras me inclinaba ligeramente hacia su presencia, lo suficiente como para sentirlo allí, supe una cosa con absoluta certeza. No había perdido mi corona. Finalmente había dejado de llevarla sola. Marco intentó regresar de la única manera en que lo hace un hombre caído, con palabras, no disculpas, no rendición de cuentas. Palabras diseñadas para reabrir puertas que ya no existían. Llegaron en oleadas, mensajes enviados a altas horas de la noche cuando pensaba que el silencio podría debilitarme. Correos electrónicos escritos cuidadosamente, como si el tono solo pudiera reconstruir la confianza. Éramos poderosos juntos. No entiendes lo peligrosa que puede ser esta ciudad sin mí. Te darás cuenta de lo que perdiste. Los leí una vez, luego los borré, porque lo que él nunca entendió fue esto. No perdí nada, quité lo que no me pertenecía. Lorena intentó su propia versión de supervivencia. Nunca me contactó directamente. Eso habría requerido un coraje que no poseía. En cambio, envió gente. Mujeres sonrientes que fingían preocupación. Hombres que sugerían mediación. Invitaciones a eventos de caridad destinados a acorralarme en público, donde ella pudiera controlar la narrativa. Las rechacé todas en silencio y en mi mundo el silencio habla más fuerte que la negativa. La ciudad respondió más rápido de lo que esperaba. Las cuentas se congelaron. Se cancelaron reuniones. Las invitaciones dejaron de llegar a la puerta de Marco. Hombres que una vez le devolvieron las llamadas las dejaron sin respuesta. No por lealtad a mí, sino por comprensión. El poder ya había cambiado y no lo había hecho violentamente, lo había hecho correctamente. Daniel cumplió su palabra. No intentó reparar lo que estaba roto con la emoción. Lo reparó con la verdad, habló abiertamente con las personas que importaban. No se excusó, no ocultó su humillación. Eso le valió algo mucho más valioso que el perdón, el respeto. No regresó al círculo íntimo de inmediato. Necesitaba distancia. Yo también.
pero el puente entre nosotros permaneció en pie. La familia sobrevive cuando la honestidad llega antes que el resentimiento. Esteban se quedó, no porque se lo pidiera, sino porque él lo eligió. No etiquetamos lo que nos estábamos convirtiendo. No apresuramos la intimidad para llenar el espacio que Marco dejó. Lo que se formó entre nosotros fue más lento, más fuerte, construido sobre momentos que no necesitaban testigos. Él estaba a mi lado en las reuniones sin hablar, a menos que se lo pidiera. Observaba las habitaciones de la misma manera que yo observaba a las personas, en silencio, con precisión. Los hombres notaban cómo se movía, cómo no afirmaba el dominio, pero de alguna manera controlaba el espacio a mi alrededor. No lo cuestionaron porque entendieron lo que yo había elegido. Una noche, semanas después de que todo se derrumbara, estábamos en la terraza con vistas a la ciudad. El aire estaba fresco, llevando el zumbido del tráfico distante y la ambición nocturna. «¿No dudaste?», dijo Esteban en voz baja, después de la caída. «¿Dónde pa? Tan validem». Dudé durante años antes de ello. Él me miró entonces, realmente me miró. «Podrías haber gobernado sola», dijo. «Nadie lo habría cuestionado». «Sí», dije, «pero gobernar sola no es lo mismo que gobernar fuerte». Él no respondió de inmediato. «¿Y tú?», pregunté. «¿Te arrepientes de haber elegido este camino?». Esteban negó con la cabeza una vez. «Te elegí a ti, no un papel». Eso importaba. En mi mundo, la lealtad elegida libremente es rara y tiene un valor incalculable. No anuncié nuestra relación. No lo necesitaba. Simplemente dejé de esconderla. Esteban asistía a reuniones conmigo, entraba en habitaciones a mi lado, se iba conmigo. A veces se paraba medio paso detrás de mí, a veces directamente a mi lado. Los hombres lo notaban, siempre lo hacen, pero nadie lo desafió porque vieron lo que yo vi. Un hombre que no quería mi corona, no tocaba mi poder, no intentaba dar forma a mis decisiones. Él protegía a la mujer que la llevaba. Marco envió un último mensaje. «Crees que has ganado, pero extrañarás lo que éramos». Miré la pantalla por más tiempo esta vez, no porque me tentara, sino porque confirmó algo. Marco todavía creía que el amor era posesión. Borré el mensaje y con él el último lazo con la mujer que solía ser. 6 meses después, mi casa se sentía diferente, no más ligera, honesta. Las paredes ya no susurraban traición. Las habitaciones ya no se sentían como si pertenecieran a un matrimonio que se había podrido silenciosamente desde dentro. Pertenecían a mí de nuevo. La ciudad se había asentado en un nuevo equilibrio, no pacífico. La paz es una ilusión en mi mundo, pero controlada, predecible, alerta. Estaba en mi oficina una tarde firmando el último documento del día cuando Esteban se apoyó en la puerta. «Has terminado», dijo. «Eso no es una sugerencia», respondí. «No», admitió. «Es un recordatorio». Sonreí. Más tarde nos sentamos juntos en silencio. No del tipo pesado, sino del tipo que no te pide nada. Del tipo que existe cuando dos personas no necesitan actuar el uno para el otro. «¿Alguna vez piensas en lo que perdiste?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí honestamente. «¿Y tú?», preguntó. «Pienso en lo que me niego a perder», respondí. «Mi nombre, mi autoridad, mi corazón». Él extendió su mano, no reclamando, no protector, solo presente. Entrelacé mis dedos con los suyos. Afuera, la ciudad seguía respirando. Se hacían tratos, se probaban lealtades, los hombres calculaban riesgos que nunca admitirían haber permitido. Nada de eso importaba en ese momento, porque yo ya había ganado la única batalla que realmente importaba. Había enfrentado la traición en mi propia casa, y había elegido no la amargura, sino la claridad, no la venganza, sino el control, no el aislamiento, sino una asociación que no me costó mi poder. Sofía Duca, reina de la mafia. Todavía en pie, todavía temida, todavía amada, bajo mis términos. Y esta vez, la corona no pesaba sobre mi cabeza.